Buenos días a toda nuestra audiencia. Me da mucho gusto estar una vez más en esta transmisión en donde vamos a tocar un tema pues de importancia, de interés para los contribuyentes, para los asesores, para los contadores, para los abogados. Un tema pues que puede traer, que ya está trayendo muchas repercusiones, aunque no es un tema novedoso, pero creo que también, a pesar de ser un tema que no es novedoso, todavía falta comprenderlo de la forma correcta, de la forma adecuada. Bien, vamos a hablar de el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y la materialidad de las operaciones. Bien, ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Sé que es un tema del que pues parece que ya se ha hablado mucho, pero hoy le vamos a dar un enfoque un poco distinto. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. El artículo 69B del Código Fiscal de la Federación es un artículo que se adicionó en el año 2014. En este año 2014 se adiciona y pues obviamente a partir de ese año empieza la aplicación de esta disposición normativa. ¿Qué nos dice el artículo 69B o a qué se refiere este artículo 69B del Código Fiscal de la Federación? Es un artículo que contiene un procedimiento que va a desarrollar el SAT con la finalidad de enlistar a las personas, a los contribuyentes, personas físicas o morales, que han emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Es un procedimiento que inicia con el trabajo que hace la autoridad fiscal, el SAT, dentro de sus sistemas internos, con la información que tienen, para detectar a aquellos contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material, directa o indirecta, y que además no están localizados en su domicilio fiscal. Detecta a esos contribuyentes y les notifica la presunción de inexistencia de operaciones. Una vez que les notifica, les da un plazo para que desvirtúen. Claro, este plazo empieza a contar a partir de que el SAT primero les notifica a estos contribuyentes un oficio de manera, en los términos del artículo 134 del Código Fiscal. Puede ser de manera personal, puede ser por buzón tributario, puede ser por estrados. Les notifica, pero además de notificar a estos contribuyentes que va detectando, hace un listado con los nombres de esos contribuyentes que va detectando. Ese listado lo publica en la página del SAT y luego ese listado se publica en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que el listado es publicado en el Diario Oficial de la Federación, empieza a correr el plazo de 15 días para que los contribuyentes a los que se les notificó el oficio puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones que le notificó el SAT. Una vez que transcurren los 15 días, contesten o no contesten, bueno, pues la autoridad tiene que resolver. Y resuelven si el contribuyente contestó y desvirtuó la inexistencia de la presunción de inexistencia de operaciones. Bueno, pues el SAT le emite una resolución en donde dice, ok, tú demostraste que tus operaciones son reales, ahí termina el problema, ¿no? Cuando no contestan o cuando no desvirtúan, el SAT emite una resolución en donde les dice, bueno, como no me contestaste o como no me desvirtuaste, se tiene, en definitiva, que los comprobantes que emitiste amparan operaciones inexistentes. Y el 69B del Código Fiscal nos sigue diciendo las demás etapas de este procedimiento. Lo que sigue una vez que el SAT le notifica la resolución a uno de estos contribuyentes de que en definitiva sus comprobantes sí amparan operaciones inexistentes, es que el nombre de estos contribuyentes a los que les notifique esta resolución definitiva se va a poner en un listado que se publica en la página del SAT y ese listado después se publica en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que se publique este listado en el Diario Oficial de la Federación, el procedimiento que establece el 69 del Código Fiscal indica que todos los demás contribuyentes, todos absolutamente, tú, yo, él, todos, tienen que revisar si en estos listados que se publican en el Diario Oficial de la Federación aparece el nombre de alguien que nos haya emitido un comprobante fiscal, porque si aparece el nombre de alguien que en algún momento nos emitió un comprobante fiscal,
Tenemos dos cosas, bueno, que tenemos que hacer una de dos cosas. Si la operación fue real, tenemos 30 días para demostrar la materialidad de la operación, para demostrar que fue una operación real. Si fue una operación inexistente, ficticia, simulada, tenemos 30 días para corregir nuestra situación fiscal. Y corregir nuestra situación fiscal, pues significa que tenemos que presentar la declaración complementaria del periodo en el que le dimos efectos fiscales a ese comprobante. Y en esa declaración complementaria, como ese comprobante ya no produce efectos fiscales, vamos a quitar esa deducción, ese acreditamiento, y vamos en esa declaración complementaria a pagar las contribuciones que resulten derivado de una utilidad fiscal mayor, porque ya no tenemos una deducción y ya no tenemos un acreditamiento. Bien, ese es el procedimiento que marca el artículo 69B. Al final, lo que hace el 69 en su parte final es dejar la facultad a la autoridad de que para quienes no desvirtúen, para quienes adquirieron este tipo de comprobantes y no acreditaron la materialidad de las operaciones o no corrigieron su situación fiscal, el SAT o la autoridad fiscal tiene la posibilidad de en cualquier momento, a partir de que transcurran estos 30 días, practicar una facultad de comprobación, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, con el único propósito de determinarles las cantidades que no pagaron. Ya en esta etapa ya no es posible que al contribuyente que adquirió los comprobantes se le dé la oportunidad de demostrar la materialidad de las operaciones en caso de que hayan sido reales. Aquí es muy importante precisar que las operaciones son reales o son simuladas. No hay de dos. Son reales o son simuladas. Y los caminos que hay que tomar es dependiendo de si la operación es real o fue simulada. Si la operación fue real, se tiene que acreditar la materialidad de la operación. Si la operación fue simulada, se tiene que corregir la situación fiscal. No es posible que si yo realicé una operación real, corrija mi situación fiscal, quitándole efectos a ese comprobante y pagando las contribuciones. No, si es real, tengo que acreditar la materialidad de la operación, demostrar que fue una operación real. Si la operación es simulada, no es posible que trate yo de acreditar la materialidad de la operación. La operación fue simulada, fue inexistente. Tengo que corregir mi situación fiscal y pagar las contribuciones. Los contribuyentes que han adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes, falsas, ficticias o simuladas, están confundidos gracias a los factureros que les vendieron esos comprobantes. No les podemos decir a los fiscalistas porque no son fiscalistas, a los factureros que les vendieron esos comprobantes, porque cuando el facturero desde el principio les ofrece las facturas, les dice que hay que documentar la materialidad de la operación, ¿no? Algo que es imposible cuando es una operación ficticia. Lo que significa eso de documentar es vamos a crear documentos falsos para tratar de aparentar que la operación fue real, pero la operación es simulada, es inexistente. Entonces, por más documentos falsos que se elaboren, no se puede acreditar la materialidad de una operación que no existió. Entonces, los factureros son los primeros que engañan al contribuyente haciéndole creer que se puede acreditar la materialidad de operaciones inexistentes. Y cuando llega este momento de que el nombre del emisor del comprobante es publicado en estos listados de empresas que facturan operaciones simuladas definitivas, el contribuyente que adquirió estos comprobantes sigue en ese engaño de creer que puede acreditar la materialidad de las operaciones y que en esos 30 días lo puede hacer, o que cuando llegue la facultad de comprobación, la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica, va a poder acreditar la materialidad de estas operaciones inexistentes. Esto es un engaño, esto es algo que no es posible, y los contribuyentes que han adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes deben ya de abrir los ojos, deben ya de salir de ese engaño en el que están. Bien, y vamos a explicar por qué es imposible tratar de darle materialidad a comprobantes que amparan operaciones inexistentes. ¿Qué nos dice el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación? Nos dice que el SAT presumirá
el SAT detectará a contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura y capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios, producir los bienes o comercializarlos, los bienes o servicios que amparan los comprobantes que han emitido, y cuando detecte a estos contribuyentes presumirá que las operaciones amparadas en esos comprobantes son inexistentes. Entonces, aquí tenemos 4 elementos en los que se fija el SAT para detectar estos contribuyentes. Y eso también es un punto bien importante, porque en estos casi 10 años que tiene el artículo 69 del Código Fiscal de haber entrado en vigor, he escuchado infinidad de veces que hay quienes creen que a cualquier persona el SAT le puede presumir la inexistencia de operaciones. Así yo realizo operaciones reales, todo bien, y de pronto el SAT, así de la nada, me notifica la presunción de inexistencia de operaciones. Eso es imposible. Si yo realizo operaciones reales, el SAT jamás, ni por error me va a presumir la inexistencia de operaciones. O sea, ni por error el SAT a mí me notificaría un oficio de presunción de inexistencia de operaciones. ¿Por qué? Pues porque yo no me coloco en los supuestos del primer párrafo del 69B del Código Fiscal de la Federación. Es clarísimo el 69. Yo no sé por qué hay gente que cae en esa falsedad de decir que no, pues el SAT a cualquiera le puede presumir la inexistencia de operaciones. No. El 69, primer párrafo, es muy claro al decir que el SAT va a detectar a contribuyentes que no cuenten con 4 elementos. Primero, con personal. Obviamente, puede haber contribuyentes que tienen personal, otros que no, unos que tienen mucho, otros que tienen poco, pero todo depende de la actividad real que realizamos, de los servicios reales que prestamos. Si yo, por ejemplo, soy profesionista y pues la verdad es que no necesito personal para prestar mis servicios porque son servicios personales, bueno, pues entonces no es necesario que tenga personal y para prestar mis servicios, porque a lo mejor mis servicios son, vamos a pensar que yo me dedicara únicamente a escribir libros. ¿Quién escribe los libros? Yo. ¿Quién es el que explota el intelecto para escribir los libros? Yo. ¿Quién es el que hace el trabajo de escribirlos en una computadora? Yo. No necesito personal para dedicarme o para realizar esa actividad, no. Pero si, por ejemplo, tengo un despacho en donde, pues sí, necesito una secretaria, un asistente, personal dentro de la oficina, que, bueno, pues sí, yo hago parte del trabajo, pero necesito personas que me ayuden para procesar cierta información, etcétera, ¿no? Bueno, necesito tener personal. Si yo fuera, bueno, y no mucho personal, si yo fuera un negocio de venta de comida, un restaurante, bueno, pues ya necesito un poquito más de personal, dependiendo también del tamaño del restaurante. Necesito más personal porque necesito cocineros, meseros, personal de limpieza, etcétera. Si yo fuera una fábrica de ciertos productos, bueno, tal vez ya necesito más personal porque necesito operadores de las máquinas, necesito, no sé, los diseñadores de los productos, los ingenieros, etcétera. Entonces, dependiendo de la actividad y del tamaño del negocio, cada contribuyente necesita menos o más personal. Esto el SAT obviamente lo puede conocer gracias a la actividad que tengo dada de alta en el RFC, a los servicios o a los productos que facturo y al personal que tengo dado de alta, al que le pago nómina y al que le emito CFDIs de nómina. Entonces, el SAT sabe, de acuerdo a mi actividad, más o menos qué tanto personal necesito y el SAT sabe cuánto personal tengo. Entonces, ahí tenemos un primer elemento, el personal. El SAT puede detectar si yo tengo el personal suficiente para prestar los servicios que facturo o para producir, comercializar o entregar los bienes que produzco, comercializo o entrego, que están amparados en los comprobantes que emito. El SAT sabe cuánto personal debiera yo tener y cuánto tengo. Si el SAT detecta que soy un contribuyente que por mi actividad, por la actividad que tengo manifestada ante el RFC,
por los servicios o los bienes que facturo, necesito mucho personal y no tengo personal, bueno, ahí hay un foco que se enciende, que le dice al SAT, aquí hay alguien que ha estado emitiendo comprobantes sin contar con personal para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes o servicios que amparan los comprobantes. Primer punto, personal. Segundo punto, activos. Activos. El SAT, de acuerdo a la actividad que tengo, a los servicios o productos que facturo, bueno, sabe más o menos qué activos yo necesitaría. Si soy, por ejemplo, un profesionista, un abogado, pues yo creo que lo mínimo que necesito es tener una computadora, ¿no? Si yo fuera otro tipo de contribuyente que realiza otra actividad, bueno, pues ya dependiendo de esa actividad necesito distintos activos necesarios para prestar los servicios que presto, para producirlos. Por ejemplo, si yo me dedicara a la construcción, probablemente ya necesitaría, dependiendo de las actividades de construcción que haga, pero probablemente necesitaría cierta maquinaria, ciertos vehículos, cierto equipo. Si yo fuera, no sé, un laboratorio de análisis clínicos, pues necesitaría tener equipo de laboratorios, equipo de análisis. Entonces, dependiendo de la actividad que realizo, necesito determinados activos para realizarla. Y el SAT conoce qué actividad realizo y qué activos tengo, porque los activos los debo de manifestar en mi declaración anual, en el estado de posición financiera, en el balance. Ahí tengo que manifestar los activos con los que cuento. El SAT analiza, sus sistemas informáticos analizan y arrojan una alerta cuando dicen, oye, aquí hay un contribuyente que ha estado emitiendo comprobantes, que se dedica a esto, y resulta que no tiene activos. Entonces, ahí se enciende otra alerta para el SAT. La infraestructura y la capacidad material. Esto va relacionado de cierta forma con dos puntos. Uno con el de los activos y otro con el del domicilio. Porque cuando yo me dedico a cierta actividad, retomando el tema de, por ejemplo, de la construcción, ¿no? Necesito tener ciertos activos, pero necesito tener cierta infraestructura, cierta capacidad para prestar esos servicios. Y aquí algo muy importante que dice el Código Fiscal: infraestructura o capacidad material directa o indirecta. Es decir, no es necesario que yo sea, por ejemplo, no sé, que yo tenga los terrenos donde voy a realizar las construcciones. No, porque las construcciones las puedo realizar en los terrenos de mis clientes precisamente, ¿no? Pero tengo que tener la infraestructura, la capacidad material directa o indirecta. Probablemente no tengo toda la maquinaria que requiero. Sí tengo algo de maquinaria, algo de herramienta, pero no toda, porque, bueno, mucha puede ser especializada y depende del tipo de construcción que mi cliente me encargue, voy a requerir cierta maquinaria que la puedo rentar. Entonces, no es necesario que sea de mi propiedad, pero para realizar ese servicio, renté la maquinaria y entonces cuento con la infraestructura o capacidad de forma indirecta, gracias a que la renté la maquinaria, gracias a que la renté, la pude utilizar para ese servicio específico que presté. Obviamente termino de prestar ese servicio, realizar ese trabajo, y bueno, ya no es necesario que siga yo ocupando la maquinaria, termina este periodo de renta de la maquinaria. A eso se refiere. Y desde luego que en el domicilio en el que estoy estén los elementos suficientes para desarrollar mi actividad, ¿no? Si yo digo que soy abogado, bueno, pues con una oficina es suficiente, ¿no? Si tengo poco personal, pues una oficina pequeña, no necesito una oficina muy grande. Y además el SAT compara el volumen de trabajo que tengo, ¿no? Si se ve que pues no es mucho el trabajo que tengo poco personal, una oficina pequeña, poco equipo de cómputo, bueno, pero es suficiente para el trabajo que yo realizo, ¿no? Si el SAT ve que yo facturo mucho, presto muchos servicios para los que se requeriría, además de más personal, de tener más activos, de tener un domicilio más grande, el SAT, bueno, analiza todo eso y es como determina el SAT si las operaciones tienen lógica de que son reales
o pudieran ser inexistentes. ¿Por qué? Porque no hay personal o porque no hay el suficiente. Y tú tienes a lo mejor 2 personas ya de alta en el Seguro Social y facturas 1,300 millones de pesos al año, ¿no? Los activos, no manifestaste activos o manifestaste activos de una computadora y 2 escritorios y facturas 300 millones de pesos al año. Y luego el SAT, cuando hace el análisis de tus gastos, pues se da cuenta que no, jamás pagaste la renta de una oficina, jamás pagaste la renta de maquinaria, jamás pagaste nada, hasta lo único que pagabas eran las comisiones bancarias. Real. Es de esto que estoy diciendo, está basado en casos reales. Los únicos gastos que salían de la cuenta, o los únicos CFDIs que le emitían al contribuyente, eran de comisiones bancarias. O sea, no gastaba nada, pues no tiene la capacidad ni la infraestructura material, ni directa ni indirecta, para prestar los servicios que amparan sus comprobantes. Entonces, y bueno, lo del domicilio que comentábamos es, bueno, ¿tienes un domicilio en donde realmente realizas la actividad o es un domicilio fachada en donde sí, lo señalaste como domicilio fiscal, pero ni estás ahí? Además es un domicilio que se comparte con otros 20 contribuyentes que están en la misma situación. Bueno, pues el domicilio se toma en cuenta en ese aspecto. Aquí también señalo, este artículo 69 habla del domicilio, habla de contribuyentes que no estén localizados. Si un contribuyente no está localizado, dicen, se presumirá la inexistencia de operaciones. Pero no es el único punto. Este punto del domicilio no está aislado. También muchas veces he escuchado que dicen, no, es que el hecho de no estar localizado ya te puede poner en el 69B. Jamás. Yo he visto cientos de casos, si no es que miles de documentos de EFOS presuntas, y en ni uno solo he visto que el SAT, por el solo hecho de que el contribuyente esté no localizado, lo pone en el 69B. Jamás. Tiene que estar relacionado con los otros puntos que hemos mencionado, ¿no? Si el SAT detecta que un contribuyente no tiene activos, no tiene personal, no tiene infraestructura ni capacidad, y además esto lo corrobora cuando fue al domicilio fiscal del contribuyente, y resulta que era un departamentito pequeñito, en donde además era un departamento habitacional, o sea, ni siquiera eran oficinas, y resulta que ahí estaba el domicilio de una persona moral que facturaba 400 millones de pesos al año. Bueno, pues ahí se adicionan, que además ni siquiera lo localizaron en el domicilio fiscal, ¿no? Pero es un elemento que se enlaza con todos los demás que mencionamos. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 69B, primer párrafo? ¿Cuáles son los elementos que el SAT toma en cuenta para considerar si hay operaciones que pudieron ser inexistentes o pudieron ser reales? Es decir, ¿cuáles son los elementos que el SAT toma en cuenta para considerar si las operaciones tuvieron o no tuvieron materialidad? Aquí están clarísimos: activos, personal, infraestructura y capacidad material directa o indirecta, y el domicilio fiscal. Esos son los 5 puntos, los 5 elementos que el SAT toma en cuenta para considerar si una operación tiene o no tiene materialidad. Entonces, cuando nos preocupamos tanto por la materialidad de las operaciones y llegamos al extremo de que cuando vamos a contratar con un proveedor o con un cliente incluso, le pedimos de todo, ¿no? Le pedimos hasta lo que no. Bueno, ese son acciones que tomamos por no entender a qué se refiere el tema de la materialidad en el 69. Si entendiéramos a qué se refiere el tema de la materialidad en el 69, le pediríamos otros documentos a nuestros proveedores o clientes. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte comercial y regresamos en unos instantes para continuar hablando de este punto de qué debemos pedirle a nuestros clientes y proveedores si realmente queremos soportar y documentar la materialidad de las operaciones. Vamos a continuar. Agradezco mucho los mensajes que nos envían, los saludos que nos envían. Gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Bien, pues vamos a
a continuar ya con la última parte. Habíamos dicho que vamos a decir qué es lo que realmente deberíamos de pedirle a un cliente o a un proveedor si queremos documentar la materialidad de las operaciones para que nunca, bueno, para que más bien si en algún momento el SAT pone a nuestro, sobre todo a nuestro proveedor, en la lista del 69B, es decir, si el SAT determina que nuestro proveedor en algún momento es ubicado como una facturera, como una emisora de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, nosotros podamos demostrar la materialidad de las operaciones, o más bien, para que ni siquiera caigamos en ese problema de que nuestro proveedor en algún momento pueda ser determinado como una EFOS, ni siquiera presunta, mucho menos definitiva. Si el SAT en lo que se fija para presumir la inexistencia de operaciones es en que un contribuyente tenga activos, personal, infraestructura, capacidad material directa o indirecta y que se encuentre y que no se encuentre localizado en su domicilio fiscal, ¿qué tendría que verificar yo con mis clientes y proveedores? Que tengan personal, que tengan activos, que tengan infraestructura y capacidad material directa o indirecta y que se encuentren localizados en su domicilio fiscal. Entonces, ¿qué le debo de pedir yo si me voy a poner así exigente con mi proveedor o con mi cliente para pedirle documentación? Pues le tengo que pedir su constancia de situación fiscal, en donde, bueno, ahora ya no dice si está localizado o no localizado, pero yo puedo checar su domicilio fiscal, puedo buscar en la lista de contribuyentes no localizados, que no se encuentra ahí mi cliente o mi proveedor, puedo yo pedirle su declaración anual para verificar pues que tenga activos y sobre todo los activos con los que me va a prestar el servicio que me va a facturar. Tendría yo que pedirle su inscripción o su alta en el Seguro Social, su número de registro patronal, alguna información que me demuestre que está al corriente en el pago de sus contribuciones de seguridad social, que tiene dados de alta a los trabajadores en el Seguro Social, porque de esa forma, pues yo estaría comprobando que ahorita, en el momento en el que me está prestando el servicio o me está produciendo o comercializando o entregando bienes, en este momento tiene personal, tiene activos, tiene capacidad, tiene infraestructura y está localizado en su domicilio fiscal. Pero si yo no pido eso y en lugar de eso me pongo a pedirle una copia de la carátula de su estado de cuenta bancario y me pongo a pedirle 1000 cosas, no voy a cerciorarme de que sí sea un contribuyente que tiene activos, personal, infraestructura, capacidad y que está localizado en su domicilio fiscal. Y al rato que lo pongan como EFOS presunta y como EFOS definitiva, pues yo, aunque trate de decir es que sí tenemos un contrato y es que sí me tengo los entregables y los imprima yo y los quiero entregar, el SAT me va a decir, bueno, pues eso no me está demostrando que las operaciones fueron reales porque este contribuyente te facturó servicios o productos, pero no tenía personal para producir los productos, para entregarlos, para comercializarlos, para prestarte los servicios, pero no solo a ti. Este contribuyente le emitió comprobantes a otros 100, otros 200, otros 300, y a uno le facturó estos servicios, y a otro estos, y a otro estos productos, a otro estos servicios y productos muy diversos, y no tenía personal para hacerlo. Facturó todos estos productos, servicios a ti y a otros 200 contribuyentes y no tenía activos. Facturó todo esto y no estaba localizado en su domicilio fiscal y además el domicilio fiscal era una oficinita en donde no había ni la capacidad ni la infraestructura y además él no contrató lo necesario para prestarte esos servicios o para entregarte esos bienes. Entonces, el hecho de que tú ahorita me quieras traer unos entregables y unos documentos no demuestra la materialidad de las operaciones, no demuestra que las operaciones fueron reales. Entonces, no hay que perder de vista qué es en lo que se fija el SAT para presumir la inexistencia de operaciones. Y si tomando en cuenta esos elementos, la carencia de esos elementos, determina o considera que las operaciones son inexistentes, ¿cómo podríamos demostrar
o tener la certeza de que las operaciones son reales y que lo podemos demostrar? Bueno, pues teniendo la evidencia de que sí hay personal, de que sí hay activos, de que sí hay capacidad material directa o indirecta, de que sí hay infraestructura, de que el contribuyente sí está localizado en su domicilio fiscal. No, los contratos, incluso ya hay criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde dice, hay un criterio que dice, bueno, el hecho de que haya un contrato no acredita la materialidad de la operación. Hay otro criterio que dice, el hecho de que haya un CFDI y que se haya pagado con transferencia no acredita la materialidad de la operación. No, porque eso no acredita nada. No acredita nada si el contribuyente, el que emitió el comprobante, no tenía personal, no tenía activos, no tenía infraestructura y no tenía capacidad. Entonces, esos son los elementos que van a determinar si una operación fue real o no fue real. Si la operación fue real, la materialidad se da por sí sola, por sí sola. Porque, por ejemplo, si a mí en mis servicios profesionales en algún momento la autoridad cuestionara la materialidad de la prestación de mis servicios, bueno, pues ahí está el escrito que yo le mandé, la consulta que yo le mandé a mi cliente por correo electrónico el día tal. Ahí está no sé, la demanda o el escrito que yo presenté ante el tribunal o ante el SAT en tal fecha. Ahí está. Entonces, cuando la operación es real, la materialidad se da por sí sola. Si queremos cuidar, no involucrarnos con terceros que pudieran estar relacionando operaciones sin materialidad, tenemos que fijarnos que ese tercero tenga personal, activos, infraestructura, capacidad material directa o indirecta y que esté localizado en su domicilio fiscal. Muy bien, pues espero que este tema les sea de interés, pero sobre todo les sea de utilidad para que evitemos involucrarnos con contribuyentes que realizan operaciones inexistentes. Esa es la forma o esos son los documentos que debemos de pedir para lograr este objetivo de una manera eficiente. Todo lo demás que pidamos no sirve, no sirve si no nos cercioramos de que se cuente con estos 5 elementos que hemos mencionado. Bien, pues agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta emisión. Esperamos vernos en la siguiente emisión.